Buenas tardes, doctora Aide Ariana Vergara, compañeros. Las doctorantes Diorlinina Mortado y Jessica Granja Paredes, quien les habla. Venimos a exponerles nuestra tercera entrega de avances del proyecto de investigación Estrategias de lectura fluida y comprensiva para el mejoramiento del rendimiento académico en grado cuarto. Una evaluación desde el Comité de Calidad aplicado en la institución educativa José María Cabal, sede San Martín de Porres, en el distrito de Buenaventura. En esta exposición nos vamos a enfocar en el diseño metodológico, pero antes de iniciar con él vamos a contextualizar un poco la situación. Tenemos entonces un síntoma generalizado que se trata de evidencia de una decodificación mecánica y lenta. ¿Qué significa eso? Que nuestros estudiantes entonces generalmente saben leer o leen, pero el significado realmente no les llega, lo que genera o impacta una capacidad de comprender instrucciones escritas. Esto entonces a la larga lo que genera es un colapso transversal que afecta directamente algunas otras materias, no solamente lengua castellana, sino también las otras áreas transversales como matemáticas, las ciencias sociales, las naturales. ¿En dónde vamos a estar aplicando este proyecto? Pues entonces a 37 estudiantes de grado cuarto, principalmente como una muestra censal, y de acuerdo con los resultados que este arroje, entonces podríamos exportarlo a las diferentes sedes y grados de la institución educativa. Nos vamos a enfocar principalmente en que como es una institución no educativa, entonces nos debemos enmarcar fuera de las normatividades vigentes y legales colombianas, pues en la Ley 70 de 1993 y el Decreto 804, que es quien da las directrices principalmente a las instituciones no educativas. Vamos a poder realizar este proceso de investigación y optamos por un lado por el modelo SIP de Stauffenberg: contexto, insumos, procesos y producto. ¿Por qué? Porque nos permite ir más allá de solamente validar si con el post-test se mejoraron las habilidades de nuestros estudiantes. El SIP nos obliga también a mirar el contexto en el que se desarrollan nuestros estudiantes, los insumos con los que cuenta la institución, el proceso de acompañamiento que lo hará propiamente el comité de calidad que se instauró para poder hacer todo el recorrido y las habilidades las actividades que tendrán que hacer los estudiantes dentro del aula para mejoramiento de sus habilidades, al cual pertenecemos las doctorantes Diorlin y quien les habla, y solo al final se vería el producto. Es decir, que la calidad no se agota en el puntaje final, sino en cómo también se llegó hasta él. Elegimos entonces un estudio de caso único de múltiples unidades de análisis, siguiendo a Jim. ¿Sí? Entonces, el caso es propiamente la institución educativa. Las unidades de análisis son 37 estudiantes del grado cuarto, que en ese momento tiene 36 por retiro de una estudiante, el comité de calidad como estructura de gestión y el docente titular como mediadora pedagógica. Entonces, además es un caso intrínseco en términos de stake, no solamente lo elegimos porque sea representativo en otras instituciones, sino porque nos interesa comprender de fondo esta institución en particular. Y sobre el diseño, pues entonces nos fuimos por un enfoque mixto, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues el post-test nos da unas herramientas sobre de pronto cuánto cambia la lectura en los estudiantes, la afectación de esas habilidades que tienen, pero no el cómo podemos mejorarla, ¿sí? Entonces para ello entonces utilizamos esa profundidad cualitativa para poder explicar cómo la dinámica del aula y del comité pueden lograr ese cambio. Y precisamente como esa investigación es de enfoque mixto, pues entonces nos tocó implementar algunos instrumentos cuantitativos como una prueba tipo saber que constaba de 20 preguntas que se evaluaban principalmente lenguaje y matemáticas, dentro de la cual se medía la competencia literal, inferencial y crítica. Una prueba de lectura cronometrada que para poder medir el tiempo que se demoraban los estudiantes para poder leer y con qué precisión lo hacían, y poder hacer la comparación entre esos resultados que se tenían en la actualidad con los que se habían obtenido con el año inmediatamente anterior. Y del lado cualitativo, entonces usamos una rúbrica de desempeño lector para poder valorar la expresividad prosódica y la metacognición durante la lectura en voz alta. También se hizo una guía de observación a la docente titular, se dialogó con los integrantes del comité de calidad de la institución, se hizo un análisis documental de los boletines, los resultados del boletín del primer periodo del grado cuarto, para poder comparar y poder determinar cuáles eran las áreas de mayor pérdida y el por qué. Y entonces estos instrumentos nos hicieron capturar la apropiación docente y la gestión directiva mediante las pruebas estandarizadas. Entonces el centro de ambos y la fusión de ambos hizo también que se pudieran hacer algunas observaciones y algunas recomendaciones para poder implementar y trabajar en el aula como herramientas de práctica para ver si al aplicarlas podía mejorar esa capacidad y esas habilidades lectoras en los estudiantes.
Esto entonces incluye actividades como lectura coral, que los textos estén contextualizados a las actividades y a todo lo que es el ámbito afrocolombiano del Pacífico, lectura colectiva, repetición de textos, lectura fluida rápida y asimismo como ejercicios de velocidad lectora. En esta investigación se garantizó la calidad metodológica desde 4 aspectos fundamentales. Primero, la validez se aseguró mediante el juicio de expertos externos utilizando el índice de validez de contenido del AUCHE, además de una estricta alineación de los instrumentos con los derechos básicos de aprendizaje. Segundo, el rigor cualitativo se fortaleció a través de la triangulación de múltiples fuentes de información y de una descripción densa del contexto, lo que favorece la credibilidad y la posibilidad de transferir los hallazgos a escenarios similares. En tercer lugar, la confiabilidad se verificó mediante el alfa de Cronbach igual o superior a 0.70 para evaluar la consistencia interna de los instrumentos y el coeficiente kappa de Cohen para comprobar la concordancia entre evaluadores. Finalmente, en cuanto a la ética y el control del sesgo, se reconoció el papel de las investigadoras como docentes del contexto. Para reducir posibles sesgos se implementó la evaluación por pares y se garantizó el consentimiento informado de todos los participantes. Los resultados de la prueba piloto permitieron establecer un diagnóstico inicial del nivel lector de los estudiantes. En primer lugar, se identificaron 2 patrones críticos. La mayoría de los estudiantes ignora los signos de puntuación y presentan escasa acentuación prosódica. Esto produce una lectura monótona y sin pausas, lo que dificulta la construcción del significado del texto. En cuanto a la comprensión global, el hallazgo más relevante fue que el 67.5% de los errores se concentró en la comprensión de la macroestructura, es decir, en la capacidad para identificar la idea principal y comprender el sentido global del texto. Estos resultados se evidencian la necesidad de implementar una intervención didáctica que fortalezca la fluidez lectora como base para mejorar la comprensión. El análisis documental de los resultados académicos del primer periodo de 2026 evidencia una relación importante entre el desempeño escolar y las competencias de comprensión lectora. Las mayores dificultades se presentan en educación artística con un 78.38% de reprobación y en ciencias naturales con un 62.16%. Estos resultados sugieren un efecto dominó ya que son áreas donde los estudiantes deben interpretar instrucciones, comprender textos y desarrollar actividades de manera autónoma. En contraste, se observaron fortalezas relativas en educación física con un 97.3% de aprobación y en inglés con un 81%. Durante esta etapa, estas asignaturas demandan en menor medida procesos de comprensión lectora autónoma. En conjunto, estos hallazgos respaldan la hipótesis de fortalecer la comprensión lectora puede generar un impacto positivo en el rendimiento académico de diversas áreas del currículo. Los resultados preliminares muestran que la brecha en comprensión lectora es un problema sistémico, no una dificultad aislada de algunos estudiantes. Cuando no existe una base sólida de lectura, también se afectan procesos como el razonamiento, la resolución de problemas y el aprendizaje en áreas como ciencias naturales y matemáticas. Además, los hallazgos evidencian que la mejora no depende únicamente de la intervención del docente en el aula. Desde el modelo CIP es indispensable la participación del comité de calidad y una gestión institucional que garantice el seguimiento, la evaluación y el mejoramiento continuo de las prácticas pedagógicas. Finalmente, la investigación destaca el valor de la identidad y la pertinencia cultural. La incorporación de textos afros del Pacífico fortalece simultáneamente las competencias lectoras y el reconocimiento de la identidad, la memoria y el territorio de los estudiantes, haciendo el aprendizaje una experiencia más significativa y contextualizada. En esta diapositiva pueden observar las principales referencias bibliográficas que sustentan el desarrollo de nuestra investigación. Estas fuentes aportan el fundamento teórico, metodológico y normativo que orientó el diseño del estudio, el análisis de los resultados y la propuesta de intervención. Muchísimas gracias.